Buenos días, mi nombre es Román Cohen, estudio contaduría en la Universidad de Ezequiel Zamora, la cual tiene convenio con Enlaces Latinoamericanos de Universidades. Me corresponde dar programas de auditoría y control interno para los egresos, la cual forma parte de la materia auditoría básica, quien es dada por el profesor Rubén Darío Camargo. Vamos a desarrollar el tema con una introducción, tomando en cuenta que el objetivo principal de las organizaciones es producir y ser rentable. Para poder ser rentable, tiene que generar unos gastos. Esos gastos pueden ser unos gastos con inversión o unos gastos que realmente no tienen ningún retorno, pero que son necesarios para la organización y así en la ejecución del proyecto o de las operaciones que tiene la empresa como tal. Antes vamos a desarrollar varios conceptos necesarios para poder entender y llegar a los programas de auditoría y control interno para los egresos. La auditoría. ¿Qué es la auditoría? Es una inspección o verificación de la contabilidad en una empresa o una entidad, la cual es llevada por un auditor y corrobora los estados financieros de la organización en un momento determinado. Seguidamente vamos a dar a conocer el control interno. El control interno son procedimientos a seguir, los cuales son asignados previamente las autorizaciones y las segregaciones de funciones dentro de la empresa, con el fin de mantener un control sobre las operaciones que se realizan internamente. Esto está con base en las normas internacionales de contabilidad o, en su defecto, con las normas establecidas internamente por la empresa. También vamos a ver la parte de los egresos. Los egresos es simplemente la salida de dinero de las arcas de la empresa. Allí incluyen los gastos, como dije previamente, las inversiones. Hay que tomar en cuenta que los gastos aumentan las pérdidas o disminuyen el beneficio, mientras que la inversión es cuando se genera ese gasto, pero para producir, y el dinero retorna con la venta del producto. Entonces es la diferencia en costo y gasto, que la vamos a ver aquí más en una forma más precisa. El costo es cuando se ingresa para hacer una inversión que se considera necesaria en producir y obtener un bien, mientras que el gasto es lo mismo. Se genera el desembolso del dinero, pero no se recupera. Pero ese gasto es necesario, porque ese gasto forma parte de toda la operación que ejecuta la empresa para poder producir un determinado producto. Lo importante es mantener el control sobre esos gastos. Y para mantener el control sobre esos gastos, más adelante podemos definirlo a través de un pequeño diagrama. Vemos aquí los tipos de gastos y los tipos de costos. Los costos son costos fijos, costos variables, costos directos y costos indirectos. Mientras que los gastos son gastos fijos, gastos variables, gastos operacionales y no operacionales. Un ejemplo de en dónde enmarca cada uno de ambos conceptos, entre costos y gastos. Por ejemplo, la compra de una materia prima es un costo, porque la materia prima es utilizada para producir el bien, hacer el producto, venderlo y retornar un dinero a la organización. Eso es costo. Mientras que el gasto es el pago del impuesto, a los cuales están obligadas todas las empresas. Pagarlo no es recuperable, pero es necesario. Entonces hay que mantener control sobre esos gastos. O el pago de los salarios del personal administrativo. Como les dije anteriormente, vamos a llegar a controlar los gastos. Para controlar los gastos se hizo este pequeño diagrama de presupuesto, ¿verdad? Este pequeño esquema
donde podemos controlar los gastos generados en una organización. Aquí están representados en unidades monetarias. Supóngase que tenemos un presupuesto de 50 millones de unidades monetarias. Hemos escogido simplemente 4 partidas a las cuales vamos a tener el control. En ellas tenemos los sueldos y salarios, eso es un gasto. Tenemos un millón de unidades monetarias por 15 personas, nos da un 30%. Nosotros sabemos que debemos mantener el control sobre esa partida que genera un gasto del 30% sobre el presupuesto total. Y para resumir, podemos ver materia prima, donde tiene un costo de 23 millones y algo, y allí nos refleja el 47% del presupuesto de 50 unidades monetarias. Esto quiere decir que si nosotros mantenemos el control sobre los egresos, nosotros podemos determinar cuánto han sido los recursos que necesita la organización o que ha generado la organización para producir o ser rentable. Así pues, hemos llegado entonces a las conclusiones y determinamos lo siguiente: que la auditoría permite verificar que las actividades se realicen de acuerdo a las normas. Mientras estemos enmarcados dentro de las normas, la auditoría nos permite a nosotros establecer o estudiar o determinar o verificar los estados financieros. El control interno se hace indispensable porque permite supervisar las actividades internas que hace la auditoría, establecidas dentro del marco interno que ella proponga o ejecute en ese momento. Y el gasto está debidamente controlado. Produce beneficios para la organización porque sabemos que los estamos gastando, pero tenemos control sobre esos egresos. Y para concluir, es necesario hacer un presupuesto que nos permita controlar esos egresos, que nos permita determinar dónde, cuánto y cómo nosotros estamos generando esos egresos para producir los bienes que la empresa ejecute o elabore y así retorne un dinero para que ella misma sea de provecho, tenga rentabilidad y que sea una de las mejores pues, en el ramo que ella se desenvuelve. Esa es la exposición que me correspondía. Muchas gracias por su atención.